Una buena semana y un buen mes. El comienzo del mes de Av, que fue el pasado viernes, nos lleva a vivenciar en este tiempo los 9 días que nos van a llevar a transcurrir hacia el tiempo de Tisha B'Av. Y estos Tishat Yamim, por supuesto, tienen su connotación tan particular en todo lo que respecta fundamentalmente a las distintas costumbres del duelo, luctuosas, que se van incorporando a lo largo de este tiempo, tanto en la alimentación como en la vestimenta, como por supuesto en las celebraciones de cualquier tipo, con excepción de aquellas que son una mitzvah. Por lo tanto, confiamos que en estas 3 semanas, ya hemos transcurrido la segunda semana y ahora estamos en la tercera semana de Ben HaMetzarim, esperemos que realmente lleguemos a los tiempos en los cuales podamos abrazarnos a las buenas nuevas, a las besorot tovot, a los anuncios buenos, y como nos deseamos en el tiempo presente, Shenizke Benehamat Zion, Lil'ot Benehamat Zion o Bebinyan Yerushalayim, que tengamos el mérito de alcanzar a ver el consuelo de Zion y la construcción, la reconstrucción de Yerushalayim. Muy bien, entonces hoy los invitamos a compartir el tercer capítulo de Ilhot Kiddush HaChodesh, un apasionante escenario en el cual estamos estudiando todo lo que representó un poquitito el andamiaje del pueblo judío desde su fundación, desde su creación, porque todo se maneja a partir de la consagración del mes. La consagración del mes, estamos en el capítulo 3, en buena hora, es un proceso largo este estudio del Rambam. Tenemos 19 alajot aquí, en las cuales vamos a ver las primeras 4, en la cual se nos habla acerca de cuando los aedim, los testigos, se dirigían al Bet Adin en Yerushalayim, y si eventualmente se podía dejar el Shabbat, profanar el Shabbat, con tal de poder alcanzar la resolución de la conservación de un mes. A tal punto era importante que obviamente todo esto también el Rambam lo analiza. Muy bienvenidos entonces y bienvenidas. Nos dice Edim Sharrawet HaChodesh, cuando los testigos veían la luna nueva. Y quiere decir que en lugar había un betadín y entre el lugar de ellos había, entre ellos y el lugar del betadín, había un viaje de noche y un día o menos tiempo. Quiere decir que obviamente el Merjak Alija, la distancia del camino, era de un día. Es decir, simplemente que si salían eventualmente inmediatamente después de haber avistado la luna en su nacimiento, podrían llegar al Betadín al día siguiente antes de la finalización del día. Y si llegaban antes de la finalización del día, por supuesto podían consagrar el nuevo mes de acuerdo a los testigos. Entonces dice Rambam, cuando los testigos vean la luna y haya un viaje de noche y un día o menos entre ellos y el lugar donde el tribunal celebra las sesiones, entonces dice, Olhimu Meidi, deben emprender el viaje y deben declarar. Pero si la distancia era mayor entre ellos, no deberían emprender el viaje, porque dice, porque el testimonio que darán después del día 30 del mes no será de ninguna consecuencia, ya no tendrá ningún beneficio, puesto que el mes ya se habrá cumplido. Quiere decir, no se habrá cumplido, sino que el mes habría de tener ya 30 días. Entonces podrían tardar un tiempo más. Eventualmente llegar el día 31 y el Betadín retroactivamente consideraría el mes como que ha tenido 30 días. Ustedes saben, como explicamos, los meses del calendario hebreo
alternan de 29 a 30 días. Ese es el ciclo lunar. O sea que el año lunar en forma total contiene 354 días. Ese es Shana Kesidran, de acuerdo al orden que los meses tienen 30-29, 30-29, 30-29, 30-29 permanentemente. O sea, 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días. Hay 2 meses en el año, les recuerdo nada más para que lo sepan, que son Heshvan y Kislev, que son los más irregulares. Pueden ser que sean 30-29, y en ese caso el año tiene 354 días. Shana Kesidran. Ahora, puede ser que ambos meses tengan 29 días. Son los únicos que son irregulares. Si son ambos de 29 días, entonces nos va a faltar un día. Por lo tanto, ese año será Haser, un año faltante, tendrá 353 días. Pero si ambos tienen 30 días, porque es la otra posibilidad que Heshvan y Kislev tengan 30 días, entonces el año será Malé, con 355 días. Por lo tanto, tenemos que Sidran 354, que es lo habitual. Cuando tienen los dos 29 días, 353 es el año que no es regular, que es faltante, y cuando los dos tienen 30 días, son 355 días de año. Bien, a partir de eso, entonces se consideraba que Lejajilá, si el mes no se había visto la luna en el final del día 29, entonces tenían que llegar el día 30. Si ya había pasado el día 30, no tenía sentido, porque ya el mes se habría lehaber, quiere decir, se había hecho un mes con un día agregado. Eidim Sherra'u et HaJodesh, los testigos que ven la luna nueva, deben viajar a la corte rabínica para declarar incluso en Shabbat. O sea que el salir de viaje al Shabbat, aunque sea a la distancia de un día casi, es lo que se dice salir de lo que es el Tjum de Shabbat. Quiere decir del ámbito permitido para caminar, que son 2000 amos. En este caso son 1000 metros o 1 kilómetro. Por lo tanto, dice, para consagrar el mes, podían hacer Hilul Shabbat en el caso de caminar, Shenemar. ¿Por qué? Porque dice el libro de Vaikra, en su Perashat Emor, capítulo 23, dice, El de Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam de Moadá. Estas son las festividades que deben ser proclamadas en sus fechas. Quiere decir, la orden de la Torá dice en sus tiempos establecidos, de Moadá. Mejor Makom Shenemar Moed, cada vez que la Torá usa la palabra, bueno, acá lo traducen en temporada, yo llamaría Moed, que quiere decir un tiempo establecido, entonces las prohibiciones del Shabbat pueden ser anuladas. Quiere decir que la palabra Moed, de acuerdo a la Torá, nosotros llamamos a las festividades, les recuerdo, Moadim, ¿sí? Moadim son tiempos fijos, celebratorios, estableció el Kadosh Baruj Hu. La palabra Moed habla específicamente que pertenece precisamente a un tiempo determinado. O sea que es Moed. Moed es Pesach, Moed es Shavuot, Moed es Sukkot, Moed es Rosh Hashanah, Moed es Yom Kippur. Entonces, eventualmente, como dice Shakti, que hubo también Moadam, también el Rosh Hodesh tiene que ser utilizado en un tiempo determinado. Por lo tanto, Dojet Shabbat. Entonces, las prohibiciones del Shabbat pueden ser anuladas. ¿Bien? Muy bien. Entonces nos dice Rambam, de fija, M. Halelim era al Rosh Hodesh Nisan y al Rosh Hodesh Tishre Bilbao. Ahora, la aclaración muy importante es que la prohibición del día de reposo, las prohibiciones de Shabbat, de Hilul Shabbat, pueden violarse solo por el bien de Rosh Hodesh Nisan y Rosh Hodesh Tishrei. Atención. Solamente Rosh Hodesh Nisan y Rosh Hodesh Tishrei. ¿Por qué? El comienzo del mes de Nisan y el comienzo del mes de Tishrei. ¿Por qué? Mipnei Takanat Amoadot. Para Takanat Amoadot. Para que podamos establecer las festividades en su debido tiempo. ¿Qué quiere decir Takanat Amoadot?
Dice, porque si el Hilul Shabbat fue permitido solamente en el contexto de poder cumplir las celebraciones, entonces se puede lejalel, profanar el Shabbat solamente en estos 2 meses. ¿Por qué? Porque en Nisan vamos a tener Pesach y seguidamente tendremos Shavuot después de 50 días. Uno depende del otro. Shavuot depende de Pesach. Y por otro lado, los Chodesh Nisan. Porque si sabemos cuándo es Rosh Hashanah, sabremos cuándo es Yom Kippur y sabremos cuándo es Sukkot. O sea que eventualmente el encadenamiento de las celebraciones está marcado. Ahora bien, nos dice Rambam, Bismash Betamigdash Kayam, en la era del templo, cuando el templo existía, Mejanelim al Kulam, o sea, se podía profanar el Shabbat en todas las celebraciones, quiere decir, en cada Rosh Chodesh. ¿Por qué? Mipne Korban Musab Shebechol Rosh Chodesh, debido a la ofrenda de Musab, pero saben que la ofrenda de Musab es una ofrenda adicional, sacrificada por Rosh Chodesh. Quiere decir, dado que este Korban se hacía en Shabbat también, y por lo tanto la trascendencia de este Korban, que era de Rosh Chodesh, se hacía también en Shabbat, se encendía fuego y todo eso, entonces, Bisman Shebetam del Kayam, Sheu Doje Shabbat, que el tiempo de Musaf de Rosh Chodesh, el sacrificio, también obviamente posterga las prohibiciones del Shabbat. Bien, entonces vamos a ver si tenemos algún llamado importante que rescatar y se los comentamos. Entonces nos dice Rambam, el sacrificio de cualquier ofrenda asociada con un tiempo fijo reemplaza, o sea, en este caso posterga las prohibiciones del Shabbat Kodesh. Bien, entonces cuando hablábamos, dice significativamente, no se menciona el mes de Sivan, aunque entonces se celebra la festividad de Shavuot. La celebración de Shavuot depende no de un día particular del mes, como les decía, sino de la conclusión de la cuenta del hombre. Así, cuando los Jodes se determinaban el testimonio de testigos, Shavuot podía celebrarse el día 5, 6 o 7 de Sivan. O sea que ahí dependía eventualmente cuándo venían los testigos, hasta que no hubo un calendario fijo, por supuesto. Muy bien, la halajá número 3 nos dice que Shem Shem Halelim Aelim Shem Rabot Ajodesh Shabbat, así como los testigos que ven la luna nueva pueden profanar el Shabbat para testificar, Kaf Halelim y Maem Aelim Shem Zakin Otam de Betadim y no hay un Betim aquí en Betaroim. Así también los testigos que prueban su credibilidad deben violar el Shabbat para acompañarlos si el tribunal no está familiarizado con los testigos. ¿Qué quiere decir? Que también tenían que asistir testigos que testimoniasen sobre aquellos testigos que habían visualizado la luna y deberían decir que esos testigos eran confiables y que eran Kesherim. O sea, nosotros tenemos otro también escenario muy importante, muy lamentable, que en una época determinada, ya en la época del segundo Beit HaMikdash, entonces los minim, los herejes, los kofrim, aquellos que ya habían conformado parte del escenario de los primeros cristianos, junto con los sadukim, los saduceos, o los baitosim, que eran aquellas sectas rabínicas que no creían en la Torah oral y que trataban de boicotear todo el tema del Rosh Chodesh. Y entonces también ellos se preparaban con testigos que fueran falsos para poder llevarlos al Beit Din. Entonces, en este caso dice, incluso dicen los Seidim, a Mesakimotam, los que venían no para anunciar el Rosh Chodesh, sino para testimoniar que estos testigos que habían venido eran Kesherim, o Lehimaem, o sea que van junto con los testigos, dicen, Imaem Aedim Shemesakimotam de Betadim. Iban con ellos los que prueban su credibilidad, porque en el caso de que el Betadín no estaba familiarizado con los testigos. Pero dice Rambam, incluso si solo una persona podía testificar sobre los testigos, dice,
esa persona debe acompañarnos, a pesar de que era uno solo, y que generalmente, al pi shene bin y akum davar, la Sagrada Torah, nos explica que siempre el testimonio tiene que hacerse por un testimonio dual, pero en este caso debe acompañarnos y profanar el Shabbat, dice, debido a la posibilidad de que puedan encontrarse con otra persona que pueda testificar junto con él. Quiere decir que en el Betadín, eventualmente, puede ser que había otra persona y conoce a esos testigos de manera tal que se podía tener ese testimonio, ¿no? Bien, o sea que eventualmente todo se trataba de resolver eventualmente a los fines de un testimonio que sea liso y ya. Cuando un testigo que vio la luna el viernes por la noche está enfermo, marquibimos toda la jamón. Podría ser montado en un burro, como hablando de Shabbat, marquibimos todo para filo por mitad y transportarlo al tribunal superior e incluso postrado en su cama. También su cama puede ser transportada. Era tan importante determinar, ¿no es cierto?, el Rosh Hodesh, que ante eso se lo podía transportar inclusive en una cama. Hasta ese punto si era necesario y si era el testigo que había visto. Ahora, ahora, si les esperaba una emboscada en el camino, que también todo esto es muy posible, obviamente, estaban los ladrones y hay muchas circunstancias en la Gemara que se hablan precisamente de ladrones, distintos en muchísimos casos. O sea que hay gente que obviamente busca hacer el mal. Entonces dicen, los Gima de Bin Beyadam Plezaim. Los testigos, a pesar de que era transportar en Shabbat, que está prohibido, podían portar en sus manos armas. Obviamente, todo esto era más Hilul Shabbat. Una cosa es irse del ámbito permitido, y por otro lado, ahora estaban transportando armas para defenderse. Beimaitat Derech Rejoká dice, y si la distancia al Betadín, no la cancha, como dice aquí, un error de traducción, es larga, es muy pronunciada, también podían llevar comida, ¿no? Entonces, ustedes de aquí desprenden la halajá hoy en día, que en los lugares aquí llamadas Itanajaluyot, los famosos asentamientos, ¿no? Que es un nombre que personalmente no me gusta, porque es un lugar donde viven Yehudim y son lugares maravillosos también, que forman parte de la tierra de Israel, independientemente de cualquier asignación política que me puedan conceder por esto, que no lo pido. Simplemente en esos lugares hay gente que porta armas en Shabbat, como el soldado del Ejército de Liberación de Israel, de Defensa de Israel, que también en Shabbat portan sus armas para defendernos a nosotros de cualquier circunstancia. Entonces, de una u otra manera, el arma sería muktzeh, en este caso en Shabbat, obviamente. Y sin embargo, muchas personas que también aquí en la ciudad de Ranana salen con su revólver armada porque, bueno, son responsables de sus ataques de Sion eventualmente, y entonces los cuidan de una u otra manera. Entonces también podían llevar alimentos. Rafiru Raúl Gadol Benidela Col, Loyon Blue dice, incluso si la luna fue vista como una gran media luna, ¿no? O sea, se la vio realmente imponente. O sea, que la renovación de la luna estaba a las claras para todos, eventualmente, y hay que suponer que no solamente ese hombre que está en cama, postrado, eventualmente la vio, sino que la vieron muchos otros. Lo y Bru no podían decir las personas, así como nosotros vimos la luna, también la vieron los demás. Y por lo tanto, no hay necesidad de que violemos las leyes del Shabbat. Entonces, no deberían decir eso. Ela, Korshi y Beajodes, de hierro hoy de ahí, sino toda persona que haya visto la renovación de la luna y que esté en condiciones de servir como testigo, y que esté dentro de la distancia de la noche y el día, quiere decir de un día o menos,
hacia el Betadín, mitzvah ala dejar el Shabbat de ahí. O sea, se le ordena que viole, profane las leyes del Shabbat y que vaya y que testifique. O sea, para que yo quiero que ustedes comprendan eventualmente la trascendencia que tenía el poder determinar cuándo era el nacimiento de Rosh Chodesh, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la alhaja número 5, ahora sí hablamos de hasta cómo iban los testigos. Ahora, desde la alhaja 5 y 6, nos va a hablar hasta cuándo se recibían los testigos, hasta qué momento. Originalmente, el Betadín, el Tribunal Superior, aceptaba testimonio sobre la luna nueva durante todo el 30º día, durante todo el día 30. Acuérdense que el día 30, si pasaba el día 30, ya se consideraba que el mes que pasó tenía 30 días. Entonces, si venía hasta el día 30, se podría decir que la luna se vio en el día 29, entonces el mes tenía 29. Pamajat, Nishtawa Edim Milabo Adben Arbay. Ahora, una vez nos cuenta el Rambam, de acuerdo a la Mishnah, los testigos se retrasaron y no llegaron hasta la noche, o hasta Bena Arbaim. En realidad, quiere decir que Bena Arbaim, para que ustedes entiendan, es en el atardecer, el momento en el cual se ofrecía el Corban también después del mediodía. Quiere decir el Corban cotidiano, 2 veces al día, en el amanecer y en el atardecer. Entonces, marcaba ese Corban que después del mismo ya nos ofrecían otros Corbanot en el Beit HaMikdash. Entonces, ¿qué pasó? Si se tardaron en llegar hasta Ben Arbaim, el Ben Arbaim es la hora crepuscular. Que no sabemos muy bien si es de día o es de noche. Hay que saber bien qué es qué en este caso. Y por lo tanto, entonces, ¿qué pasó? Dice, y esto creó una confusión en el Beit HaMikdash. Y los sacerdotes no sabían qué hacer. O sea que había verdaderamente un problema. Y se ofrecían el sacrificio de la tarde. Resultaría una dificultad si vinieran los testigos, de hecho, porque y por lo tanto no podían, si hacían el Corban Tamid de la tarde, era imposible hacer el Musaf, la ofrenda de Rosh Chodesh, después del sacrificio diario de la tarde. Como dijimos, no había ya otro sacrificio después del Corban Tamid del Ben Arbaim. O sea que a partir de las 3:30 del despuntar del día, perdón, desde las 9:30, quiere decir si el día había despuntado a las 6 de la mañana, 3:30 de la tarde, ya era el tiempo para ofrecer el Corban también del atardecer. No esperar hasta la hora crepuscular. Después todo eso quedaba hasta toda la noche. Pero si ya habían hecho ese Corban también y llegaban los testigos justo después de eso, todavía había día, se podía conservar el mes, pero había que ofrecer, había que decir que era Rosh Chodesh, había que ofrecer el Corban Musaf. Y ese Corban Musaf ya no se podía ofrecer, ¿por qué? Porque ya se había ofrecido el Corban también de la tarde. Entonces dice Rambam, Amdu Betin Beirkinu. En ese momento el Tribunal Superior instituyó el siguiente edicto, para que vean lo que es una takaná. Esto es un edicto. ¿Qué es el edicto? Dicen los jajamim así. Shelo yume kablim etajodesh ela adamincha. El testimonio sobre la luna nueva se trataría solo hasta el momento de la minja. O sea, solamente hasta el momento de la minja. ¿Qué quiere decir? Esto es unas 2:30 antes de la noche. O sea que había un tiempo. O sea, si hoy, por ejemplo, la salida de las estrellas fue a las 19:40, vamos a poner 19:30 para redondear, se podía aceptar hasta las 5 de la tarde. Ustedes me dicen, pero quedaba tiempo. Sí, quedaba tiempo. Pero bueno, había que definir
si llegaban o no llegaban. Entonces dijeron hasta el momento de la minjá, unas 2 horas y media antes de la noche, antes de la salida de las estrellas. ¿Para qué? Para que hubiese suficiente tiempo durante el día para ofrecer los sacrificios de Musaf. Este es el mayor problema, que era por los Jodes, y justamente después era ofrenda diaria de la tarde y lo que acompañaba a las ofrendas en el altar, las libaciones de vino. Quiere decir, acuérdense que el vino también formaba parte de los corbanos. ¿Bien? Bueno, entonces estamos aprendiendo acerca de hasta cuándo se recibían los testigos, y lo mismo agrega el Rambam en la sexta halajá. Si había llegado el momento de la minjá, digamos, las 5 de la tarde, por ejemplo, sin que haya venido testigos, entonces se debe sacrificar la ofrenda diaria de la tarde. Entonces, en ese momento, ¿qué tenían que hacer? Ya se hacía el faenamiento del animal de la tarde, del Korban Atamid, del sacrificio perpetuo, y lo ofrecían ya al fuego en el Bet HaMikdash. O sin tamid. Ahora, ¿qué pasaba si los testigos llegaban después del tiempo de minjá en adelante? Entonces, no oímos todavía un Kodesh o Malachar Kodesh. Entonces, ¿qué hacían? Observaban este día como sagrado, y el día siguiente también debería observarse, acá pusieron feriado. ¿Qué quiere decir? Que en el comienzo del día 30 estaban esperando a los testigos, que por eso acostumbraban ya el día 30 parte de la santidad de los Shodesh, porque ya el mismo día ese, Ulay, tal vez llegaban los testigos, eventualmente, y entonces los Fajamín decían, Kadosh, está consagrado. Inclusive cuando se sabía que ya no lo iban a consagrar ese día, porque ya habían sacrificado el sacrificio de la Olá de la tarde, pero sabía que lo iban a postergar hasta el día de mañana, seguían considerando a ese día 30 como un día donde había santidad, y entonces así se conformaban los cuadros en el Bet HaMikdash. La ofrenda de Musaf, dice el Rambam, Musaf de Majar. Claro, la ofrenda de Musaf, sin embargo, ¿cuándo era? No el día este, a pesar de que estaba consagrado, porque ya no se podía ofrecer otro Corban, se ofrecía al día siguiente, ¿no es cierto? Al día siguiente, porque la luna nueva no se podía ser santificada después del tiempo del día. Entonces, comprenden que las realidades en el Bet HaMikdash eran realmente muy, muy interesantes. Ahora, nos cuenta Rambam, Bet HaMikdash, después de que el templo ya fue destruido, tenemos a un gran prohombre en la época de Jurban Bet HaMikdash Sheni, que fue Rabban Yohanan ben Zakkai y su corte. Rabban Yohanan ben Zakkai, Ubeit Dino. ¿Dónde estaba Rabbi Yohanan ben Zakkai? Rabbi Yohanan ben Zakkai fue uno de los hombres que, gracias a él, podría decirles hoy estamos aquí hablando entre nosotros, eventualmente, y estudiando al Rambam. Porque Rabbi Yohanan ben Zakkai es el que logró de Vespasiano, que fue a la postre cuando lo visitó el César romano, la ciudad de Yavne, la ciudad costera de Yavne, aquí al norte, al sur de Ranana, perdón, unos 20 kilómetros de aquí aproximadamente, y allí instaló su corte rabínica. Por lo tanto, ¿qué hizo Rabbi Yohanan ben Zakkai después de la destrucción? Lo instituyeron un decreto nuevo, otro edicto, requiriendo que la Corte Suprema aceptara testimonios sobre la ley durante todo el día. Incluso si llegaron los testigos al final del 30º día, antes de la puesta del sol, porque ya no había corbanot, ustedes entienden, ¿verdad? Entonces, Mekabrim Elutan, su testimonio debería ser aceptado, y solo el 30º día debe ser considerado como Kadosh. Entonces, a pesar de que llegaban los testigos casi
en el momento crepuscular. Muy bien, la halajá número 7, entonces, habla acerca de la seudá, de la comida festiva, del Ibur HaJodesh. Cuando el mes, lejano de tener 29 días, tenía 30 días. Un mes que es embolismado, quiere decir se le agrega un día, así como el año embolismal se le agrega un mes, el mes se le agrega un día, por eso de 29 pasa a tener 30. Nos dice la halajá que cuando el tribunal cumplía o consideraba hacía el mes completo, porque los testigos no se presentaban en el día 30, entonces, ¿qué hacían? Ascendían a un lugar previamente designado, un lugar que estaba destinado para ese objetivo. Por ejemplo, un Beta Knesset, que en la época del segundo Beta Mikdash lo sabía, y muchos de los historiadores hablan de que había cerca de 400 Batei Knesset alrededor del Beta Mikdash en Jerusalén. Entonces, hacían allí una fiesta en el día 31, que sería, por supuesto, Rosh Chodesh. Ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿Había 31 días? No, ese día era Rosh Chodesh. O sea que ya no era 31, ya era uno del nuevo mes. Y se hacía la seudá. Ahora bien, nos dice Rambam, Vein Olim de Shambalaida, no iban a subir allí durante la noche, o sea, la 31ª noche, la noche del 31, sino al amanecer, antes de que saliera el sol. Dice, y no iban menos de 10 hombres para participar de esa comida. Y no se les daría esta comida sin pan, o sea que tenían que hacer comida con pan, dagan de kitnit, hechos de cereales y legumbres, de los que participarían durante la comida. Porque dice, Bezoy Seudat Mitzvah. Esta es la seudá de la mitzvah. Dice, Shelibur HaJodesh Amurah Bejonko. Que todas a la fuente se refieren a la fiesta asociada con la mitzvah del mes completo. De Ibur HaJodesh quiere decir del mes que se le ha agregado un día. Por lo tanto, el mes que pasó tuvo 30 días y esas comidas se hacía el día 1 del nuevo mes que había nacido. Muy bien, la Salahot 8 hasta la 14 aproximadamente es cómo se daba a conocer que había comenzado el nuevo mes. Y esto es tan importante y también doloroso. Barishoná dice originalmente que Shayub Edin Mekachim et HaJodesh, cuando la corte santificaba la luna nueva, Ayú Masiin Masuot Barashe Arim, encendían fogatas, Masuot, como antorchas, ¿sí? Masuot Barashe Arim. O sea que en la noche del 31 encendían antorchas, Umeotetim, y hacían señales por esas antorchas de montaña a montaña. Y de esa manera, para que ustedes entiendan, pasaba la notificación. La montaña de aquí veía la montaña de más arriba y la de más arriba sucesivamente. Y entonces, para todo el pueblo judío a lo largo del territorio de Israel, se enteraban que había consagrado el mes. ¿Sí? Entonces, si no habían visto la luna y no habían consagrado el mes, por supuesto que esto no se hacía. Entonces, si ya pasaba el día 30, porque la gente tenía el conteo del tiempo, y veían que no llegaron las masuot, las antorchas, sabían que el mes habría de tener un día más. Ahora, ¿qué pasó? Lamentablemente, cuando los samaritanos, dice muy bien la traducción, ¿quiénes son los samaritanos? Bueno, los Shombronim fueron habitantes que fueron transculturados de su lugar de residencia. Todos ellos vivían en Ailam, vivían hacia el noreste, hacia la zona Mamash, la zona pasando de lo que era Siria, Asiria, casi Babilonia. Toda esa zona había pueblos que en el momento que se produjo
la invasión y posterior exilio de las 10 tribus de Israel por el imperio asirio, estamos hablando del año 722, antes de la era común. Allí Sennacherib, llevó al exilio a las 10 famosas tribus. Y las llevó al exilio. Quiere decir, Sennacherib, los asirios tenían una política, no dejaban a sus pueblos conquistados en su lugar. No querían revolución. Y por lo tanto, las 10 tribus fueron deportadas hacia, y desde esos lugares donde fueron deportadas, trajeron una nueva población. Esa nueva población llegó, no de inmediato, llegó con el correr de las décadas. Y llegaron a todo lo que era el reino de Israel, la zona del Shomrón. Se llama Shomrón, una zona montañosa al norte de Yehudá, del desierto de Yehudá. Bueno, esta población se llamaron después Shomronim. ¿Por qué? Porque fueron distintos pueblos, todos paganos, que vinieron a vivir a ese territorio y se encontraron con un fenómeno. La población era muerta, devorada por leones. Claro, después de pasar décadas de abandono del territorio del desierto y en la montaña, el león empieza a ocupar el lugar de la civilidad. Y por lo tanto los leones eran un poquitito los señores del lugar. Ahora, esta gente que vivía en forma pagana, mamás toda la vida adorando ídolos, enseguida se dijeron a sí mismos que todo esto les pasaba porque el Dios del lugar les odiaba. Ellos pensaban, obviamente con su pensamiento pagano, que hay un Dios en este lugar, en esta montaña, en este otro lugar. Entonces quisieron saber las leyes de ese Dios. Y habían quedado, obviamente, en el reinado de Israel, ya estaba deportado, habían quedado los sacerdotes que habían sido impuestos desde el primer rey de ese reinado, llamado Jeroboam ben Nebat, que había construido 2 templos de idolatría donde puso becerros de oro, y él mismo designó a dedo a los Kohanim. Estos Kohanim terminaron aprendiendo la Torá. Y entonces estos Kohanim vinieron a enseñarle a estos habitantes nuevos cuál era la ley de Dios. Y por lo tanto los Shomronim empiezan a estudiar Torá y la empiezan a cumplir a su manera. Por un lado adoran ídolos, por otro lado adoran al Dios de Israel, al Dios del lugar. Los Shomronim entonces se van asentando en ese lugar y van a vivir allí por más de 150 años. 150 años después de que ellos llegaron, se destruye el Bet HaMikdash de Yehudá, el Bet HaMikdash primero de Shelomo, en el año 586 por los babilonios. Y el judío obviamente se queda viviendo, los judíos pobres en la zona, mientras que los monarcas, los sacerdotes y los profetas y los hombres profesionales fueron deportados a Babilonia. Felizmente, como lo profetizó el profeta Irmiau, que es nuestro profeta del pasado Shabbat y del otro Shabbat anterior, este exilio en Babilonia duró 70 años. Y a los 70 años volvieron, tras la proclama de Ciro, que dijo a los judíos que podían volver a construir Jerusalén y el templo. Una cosa maravillosa realmente, lo que se llama Shivat Zion. El problema que se encuentran es doble. Primero, la población local se habían casado con mujeres no judías. El segundo problema eran los samaritanos. Los samaritanos querían formar parte de la construcción del Bet HaMikdash y no los dejaron. No los dejaron. Estoy hablando del siglo V antes de la era común. Ahora, cuando estamos hablando de esto de la luna, cuando los samaritanos comenzaron a comportarse de una manera degradante, esto es en el siglo I antes de la era común, estamos hablando de 400 o 500 años después. Los samaritanos siguen viviendo en Israel. No son judíos, obviamente, son una minoría, viven en algunos lugares establecidos y ellos tienen sus costumbres, llevan su Torá. La Torá de los samaritanos es muy diferente a la Torá nuestra, pero obviamente son ciudadanos aquí del Estado de Israel, pero no son judíos como están los árabes también, musulmanes y los árabes cristianos. Entonces, todo esto se los explico simplemente porque creo que es una obligación conocer este palmo de la historia. Entonces los Shomronim
empezaron a actuar en contra de los judíos. Y entonces, ¿qué hacían? Encendían fogatas en los momentos equivocados para confundir a la gente. Entonces ya el sistema de fogatas, de medudot, de masuot, de antorchas no servía. Por lo tanto, ¿qué hicieron los sabios? Entonces los sabios instituyeron qué cosa. Dice, los sabios instituyeron la práctica de hacer viajar mensajeros para notificar a la gente. O sea que eventualmente ya la cosa era más difícil. Ahora, pero aquí hay una diferencia. Estos mensajeros no podían violar la santidad de las festividades, ni Yom Kippur al viajar en estos días, y no hace falta, por supuesto, decir que no pueden violar la santidad de Shabbat. ¿Ok? O sea que no pueden ser Ela de Kachor porque uno no podía violar el Shabbat para defender la santificación del nuevo mes, solo para realmente santificarlo. O sea que en última instancia había que no se podía viajar para publicitar el nuevo mes, sino solamente para santificar. Muy bien, la siguiente alhaja nos dice ahora, como hablábamos de mensajeros, se envían mensajeros para informar a la gente durante 6 meses. Al Nisan, en Nisan se mandaban mensajeros debido a que, bueno, obviamente, por Pesach. Al Av, miren ustedes, para Av, este mes fue el ayuno de Tisha B'Av. Era tan importante. Otro mes que salían los Shelichim era para el Elul. ¿Por qué? A causa de Rosh Hashanah. Es decir, que pudieran esperar los preparativos para que pudieran esperar preparados el 30º día de Elul. O sea que Yeshua Metzapim Beyom Shoshim de Elul. O sea, estaban esperando, obviamente, esperaban el 30 de Elul, porque el 30 de Elul sería el tiempo para fijar cuándo era Rosh Hashanah. Si se enteraran de que el Tribunal Superior había santificado el 30º día, observarían solo ese día como feriado. Pero si no les llegaba a informar, observarían tanto el 30º como el 31º día como Rosh Hashanah, hasta que los mensajeros de Tishrei habían llegado. Y por eso Rosh Hashanah tiene 2 días, eventualmente. Se quedó con 2 días desde entonces. También salían los Shluchim para Tishrei. ¿Por qué? Debido a las celebraciones. Quiere decir, al Tishrei mi Takanat Moadot. Takanat Moadot es cuando van a ser Yom Kippurim y Hag HaSukkot. Ustedes lo entienden, ¿verdad? Lo hablamos antes. Después, para Kislev, también por Hanukkah. Salían por Hanukkah. Miren la importancia. Por Adar, salían por la fiesta de Purim. Muy interesante. Y mientras estaba Bet HaMikdash en existencia, entonces también salían en el mes de Iyar, porque sabemos que el 14 de Iyar se celebra Pesach Sheini. Esto era lo trascendente. O sea que los Shluchim prácticamente salían, dijimos, en Nisan, eventualmente, en Av, en Elul, en Tishrei, en Kislev, en Adar. 6 meses del año salían para poder anunciar toda la tarea inmensa de todo este año. Bueno, Hadesh menos que quede, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que quiera renovar todos nuestros tiempos como en la antigüedad, porque todo esto representaba un valor más que agregado en la vida del pueblo judío, y el Rosh Hodesh es un valor entero, mamash, en la vida de Am Israel. Y entonces le pedimos a Kadosh Baruj Hu que realmente requiera renovar nuestros días como antaño, porque en última instancia ese Bet HaMikdash que cada día se torna más real, cada día se torna más plausible la idea de que Am Israel se pueda reencontrar en ese lugar, es tal vez lo que nos regala la esperanza de que cuando llega Tisha B'Av siempre llegue el concepto de que Beyom Shenejerab Bo Bet HaMikdash no la da Mashiach. En el mismo día que se destruyó el Bet HaMikdash, allí nació el Mashiach. Que tengamos Shavuot Tov, Tzom Kal,
que tengamos un ayuno leve para todos aquellos que sí pueden ayunar, eventualmente que su salud se los permita. Nadie se tiene que arriesgar más allá de su posibilidad. Las mitzvot fueron dadas para que vivamos por ellas, no para morir por ellas. Pero entonces si uno puede hacer un esfuerzo, por cierto, el ayuno de Tisha B'Av nos lleva a unirnos con todo el Am Israel en este tiempo particular. Jodesh Tov, que tengamos un buen mes y quiera Dios ayudarnos en este tiempo de Tisha B'Av, en nuestras tefilot, a poder verdaderamente alcanzar el tiempo de la construcción del Bet HaMikdash. Muchas gracias a todos. Que tengamos Shavuot Tov, Jodesh Tov. Gracias por acompañarnos.